acordémonos primero de lo que estamos caracterizando. Acuérdense que lo que estamos haciendo es como un repaso de las principales funciones y el objetivo es como empezar a distinguir esas funciones en forma gráfica, en establecer algunas regularidades. Entonces, aquí rápidamente les muestro la tablita donde estamos trabajando. Mm, recuerde que empezamos ayer con la... Ah, bueno, aquí me quedó mal. Esto es función constante, ¿vale? Porque es la que trabajamos ayer. Entonces, recuerde que ya cuando estamos caracterizando, una función constante es aquella donde hay una A, o sea, un número sin variar, y que estamos hablando de una función donde no hay variable independiente y el número que acompaña es un número real y estaría hablando de una recta horizontal, ¿se acuerdan? Les decía también que el dominio yo lo iba a tomar como todos los números reales, que el rango eh, en este caso sería ¿qué? Sería solamente el número que en este caso sería, Ah, bueno, ¿cierto? sí, señor. Pues eso depende del valor que tome, El ¿cierto? número. Y el comportamiento, pues su mismo nombre lo dice, estamos hablando de una función donde siempre va a ser constante. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de este tipo de funciones, no aplica un punto máximo mínimo porque como la función siempre va a ser constante, pues no vamos a tener puntos máximos o puntos especiales que quisiéramos ver. La función afín o lineal, pues tiene dos formas. Yo les decía que la lineal es mx y que la afín es mx más b, ¿vale? En este caso estamos hablando de una recta, ¿sí? Que puede ser creciente, decreciente. Bueno, eso ya depende de los parámetros que estemos mirando. Recuerde, importante dentro de la función lineal, m y b, ¿no? Porque una es la pendiente y la otra es el punto de corte. Y recuerde que el punto de corte tiene que ver con el elemento geométrico de recta, pero que para la función también tiene una determinada función. También dijimos que el dominio en esta parte no hay lío y que el rango tampoco. O sea, es de las funciones donde usted simplemente va a decir que el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales. Y el comportamiento depende, ¿no? Depende de quién. Si la pendiente es positiva, usted sabe que de menos infinito a infinito es creciente. Y que si la pendiente es negativa, entonces usted sabe que de menos infinito a infinito es decreciente. Acuérdense que esa función tiene la característica de tener un solo comportamiento. Y esa característica de tener un solo Profe, no es comportamiento, de, no, no, cuando es decreciente no es de infinito a menos infinito. no, eso no cambia. Acuérdate que el rango yo estoy hablando del orden, o sea, el orden nunca lo puedes alterar. Ahí lo que estás diciendo es que no importa qué número real tomes, la función siempre va a decrecer, ¿vale? Entonces, nunca, mejor dicho, si tú me escribes esto, nunca lo vas a poder escribir porque eso es un error matemático, porque estarías cambiándole el orden a los números reales, ¿vale? Acuérdate que el infinito negativo siempre va a la izquierda, el infinito positivo siempre va a la derecha. Porque es que tú no estás hablando de Y, estás hablando de X. O sea, el orden de los números reales no lo puedes alterar, ¿listo? Eh, y pues en puntos especiales, pues no aplicaría porque la función lineal tiene la característica de que siempre tiene un solo comportamiento. Al tener un solo comportamiento no hay puntos máximos o mínimos especiales porque yo les decía, es que la forma de encontrar un punto máximo o mínimo es cuando hay un cambio de comportamiento. Como no hay cambio de comportamiento ahí, pues simplemente la función sigue constante. Y ayer, que se me fue esto, y ayer estábamos trabajando la función cuadrática, ¿sí? Bueno, esa función ya la miramos ayer que tiene la forma de una cuadrática que es un polinomio de grado 2, ¿cierto? Importantísimo A, B y C porque esos parámetros son los sobre los que yo voy a definir muchas cosas. Importante también el vértice, ¿se acuerdan? El vértice es el que me indica muchas cosas, el punto máximo mínimo, bueno, hay varias cosas ahí a tener en cuenta. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es la forma, que sabemos que es una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y eso depende del signo, ¿no? Ahora, dominio, que les decía que el dominio no tiene lío, que son todos los reales, y en este caso, lo que vamos a hacer es, para el rango sí tenemos que tener una cosa
El rango. En el caso del rango, acuérdense que el rango tiene la siguiente característica. Depende. ¿De qué depende? De la forma. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de una función donde es con cavidad hacia arriba, ¿cierto? Y acuérdense que este puntico de acá es menos b sobre 2a. Si es así, el dominio va a ser de menos infinito. Lo voy a escribir como intervalo para no escribir todo lo formal, ¿listo? Pero pues es la idea. De menos b sobre 2a, o sea, lo que te dé ese valor hasta más infinito. Pero si por el contrario el rango va hacia abajo, o sea, es una parábola que va hacia abajo, el rango en ese caso sería de menos infinito a menos b sobre 2a. Eso depende de la forma de la parábola, ¿cierto? Que el comportamiento, bueno, aquí también tiene que ver este numerito de acá, porque si la función es de esta forma, o sea, es de cóncava hacia arriba, va a ser decreciente, ¿sí? De menos infinito a menos b sobre 2a. O sea, acuérdense que es muy importante el vértice porque ese es el que me indica dónde va a cambiar de comportamiento. Entonces va a ser decreciente de menos infinito hasta b sobre 2a y va a ser creciente de menos b sobre 2a hasta infinito, ¿sí? Pero si la parábola va hacia abajo, entonces se invierte. Lo decreciente va a ser de menos b sobre 2a hasta infinito y creciente de menos infinito hasta menos b sobre 2a, ¿sí? Entonces, esta sí ya varía bastante de acuerdo al comportamiento de lo que tenga la función, pero existe un punto especial, solo uno, que se llama el vértice y que es el que nosotros calculamos con la formulita que les di ayer. Y que cuando usted está hallando la fórmula cuadrática, pues ya depende cómo lo halle, pero pues simplemente es importante hallarlo porque es el que me define varias partes de la función. Por ejemplo, el rango me ayuda a definir el comportamiento, pero también el punto máximo. Por allá trabajamos también puntos de corte, pero digamos que aquí no lo caracterizo porque eso ya depende del tipo de función, ¿sí? Pero en esencia es lo que estamos hasta el momento. Entonces, acuérdense, constante, lineal o afín y cuadrática. Hoy vamos a hacer un repasito otra vez de la función cuadrática junto con sus modelos y la idea es trabajar otra vez un poquito, un ejemplito más de la función cuadrática, un modelo cuadrático, me quedó mal, es cuadrático, y mirar a cómo se trabaja o cómo se exploran las funciones polinómicas. ¿Listo? Entonces, de lo de ayer, perdón un momentico acá, por acá, vamos a hacer un ejemplito acá, pero creo que no lo puse, lo borré. Acá. Listo. Acordándonos de lo de ayer, miremos cómo es que yo trabajo una función cuadrática. ¿Listo? Acuérdense que sí, que nosotros lo estamos haciendo en un software de gráfica para hacerlo rápidamente, pero la idea es que también tenemos que saber cómo analíticamente yo exploro esa función. Entonces, acordémonos ayer. Ayer una niña sí me preguntó sobre este punto en uno de los talleres. Por favor, no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a trazar la gráfica y encontrar el valor de G. Hay unos puntos del taller de funciones, creo que es, que habla sobre construir la forma normal de la cuadrática. No, esos no los vamos a desarrollar. Vamos a trazar la gráfica y encontrar el valor máximo de F. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para trazar la gráfica? Entonces, yo les decía a ustedes ayer, lo primero que uno tiene que hacer es hallar el vértice, porque el vértice es el que me va a ayudar a definir el máximo o mínimo local. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, es menos b sobre 2a, y lo reemplazo después en la función y ahí voy a obtener el otro valor. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, para esa función a sería menos 1, b sería 1, c sería 2. ¿Listo? Y entonces nos daría menos 1 sobre 2 veces menos 1. Y eso nos daría más por menos, daría menos 1 sobre menos 2 y nos daría menos por menos da más un medio, ¿cierto? Eso quiere decir que el primero o el vértice en ese caso es un medio. Y después usted coge este número que me dio y lo reemplazo en la función. Entonces acá nos quedaría menos un medio al cuadrado más un medio más 2. ¿Listo? Entonces aquí nos daría menos un cuarto
más 1/2 más 2 sobre 1. Esa sumita nos daría, hagámoslo aquí rápido, 4 y 2 y 1. El mínimo común múltiplo entre 4, 2 y 1 es 4. Entonces aquí lo multiplico por 2, aquí por 4, pero me toca hacer aquí igual arriba, ¿cierto? Y entonces eso nos daría 4 como denominador común. Este nos quedaría como menos 1, 1 por 2, 2, o sea, más 2, y 2 por 4, 8. Y entonces aquí nos daría 8 y 2, 10, menos 1, 9 cuartos. ¿Listo? Eso querría decir que el vértice de esta función sería 1/2, 9 cuartos. ¿Listo? Entonces aquí hallamos el primer paso que era el que les decía que normalmente utilizamos para encontrar un punto máximo. Acá nos dice, encuentre el valor máximo de f. Lo vamos a hacer porque aquí está. ¿Sí ven? Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué puedo garantizar que es un máximo? Porque al estar este negativo, que es el a, entonces nos quedaría hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya puedo garantizar que se trata de un máximo. Ayer, ¿qué más explorábamos después de esto? Pregunta, ¿por qué el denominador 4? ¿El Bueno, les denominador no decía puede ser 2? que la línea simétrica pues es más de i. Averiguamos si tenía, No, porque mira, si tenía cortes no en puedo X. simplificar esto. Ah, ok. Ah, sí, señor. ¿Sí? Por este 4. Listo, entonces primero organicémonos. Ayer era encontrar el corte en el eje Y, ¿cierto? O encontrar el corte en el eje Y, que yo les decía, es importante encontrar algún punto extra. Para encontrar el corte en el eje Y, ¿me recuerdan qué operación hago? ¿Qué es lo que hago? X Se es reemplaza igual, por 0. X es igual a 0. Exacto, acuérdense, para encontrar el corte en el eje Y, más 0. Entonces aquí nos daría f de 0 es igual a menos 0 al cuadrado más 0 más 2. Eso está sencillo porque al final nos da 2. Eso quiere decir que el corte es 0,2. ¿Listo? Ahora, para encontrar el corte con el eje X, que me recuerdan que tenemos que hacer. Igual a 0. Entonces ahí es igualarlo a 0. Sí, señores. Y menos x al cuadrado más x más 2. Hay una cosa que ustedes pueden hacerlo acá. Yo ayer sí alguien me decía, profe, pues hagamos primero el b al cuadrado menos 4ac. Sí, pero voy a intentar hacer este de una vez por factorización a ver si de pronto nos da. Sí, yo les decía, pues no es obligatorio hacerlo si de pronto encontramos que puede factorizarse. Pero así digamos que directamente no puedo. Lo que sí puedo hacer es multiplicar por menos 1 para volver el x negativo y encontrar una posible factorización. Esto nos daría x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0, ¿cierto? La factorización que nos dé acá va a ser equivalente a la anterior. Pregunto, ¿ese tendría factorización? ¿Existe un par de números que multiplicados den menos 2 y sumado restado de menos 1? ¿O estoy mal? X. 2 y 1. 2 y 1, sí, está fácil. 2 y 1, entonces el negativo sería 2 y el positivo sería 1. Menos 2 más 1, menos 1 y menos por más da menos, menos 2. Listo. Eso quiere decir que tiene dos puntos de corte. X igual a 2 y X igual a menos 1. Eso nos daría dos puntos. Sería el punto 2,0 y menos 1,0. ¿Listo? Entonces, tengan presentes esos punticos porque la idea es mirar. Profe, no entiendo una cosa. ¿Por qué Señor. X igual a 2 y por qué X igual a menos 1? Porque cuando tú estás factorizando para hallar las soluciones de una ecuación, lo que haces es igualar cada una a 0. ¿Sí? Lo que haces es Sí, esto. eso sí lo entiendo. Sí, entonces ahí lo que haces es reemplazar, pues despejar. Si yo cojo x menos 2 es igual a 0, pues lo que haces es quitar a sumar. Ya entendí, profe, ya entendí. Listo, entonces, ojo con esto. Puntos especiales y se los voy a encerrar aquí. Entonces, este lo voy a utilizar y este lo voy a utilizar además del vértice. Y también puedo utilizar este 0,2, ¿sí? Entonces, si yo me voy a la gráfica, al software de graficar, voy a borrar este. Entonces, bueno, espera un momentico que a este le cambié la escala, entonces no nos queda acá. Listo, digamos que yo no tuviera el software de graficación, o sea, no pueda graficar. ¿Qué puntos tengo? Entonces tengo el punto 2,0, o sea, ya tengo un punto acá.
Espérenme un momentico. Ay, ahora que le diga esto. ¿Verdad que este no lo puedo? Por acá. Listo. ¿Qué puntos tengo? Entonces tengo el 2,0, ¿cierto? O el 0,2, perdón. ¿Qué otro punto encontramos? Esto implica que la parábola pasa por acá. ¿Qué otro punto encontramos? Encontramos que existen dos cortes en el eje X, que fue 2 y menos 2. Y menos 1, perdón. Ay, Dios, acá. Y menos 1, sí, señor. ¿Qué otra cosa encontramos? Bueno, ahora no pude borrar en este. Y ahora no El encuentro vértice. Espérame. Menos 1, ¿sí? Entonces, miren acá. El menos 1, listo. El vértice en decimales, ¿alguien lo tiene por ahí? Para poder, acuérdense que con decimales nos queda más fácil ubicarlos. Nos dio 0.5, ¿no? 0, Un medio, perdón, 0.5, 0, coma, 2,25. 2,25, o sea, por acá, ¿listo? Entonces, fíjense que por simetría, la simetría está acá. Esta es la simetría, ¿cierto? Por simetría, entonces, este punto que está acá tendría que tener la misma distancia. Entonces, como es un medio, tendría que estar en el otro medio. Y ahí es donde obtengo los 5 puntos, sino que es que este lápiz no es que me esté ayudando mucho. Y ahí es donde yo trazo la parábola, ¿sí? Con 5 puntos yo puedo hallar trazar esa parábola. Dime. ¿Puedo volver a explicar que no entendí esa parte? Espérame, hacemos una cosa que es que así como que me quedó más difícil. Entonces, vamos a devolvernos acá. Y lo voy a hacer sobre la misma construcción que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces, denme un segundo y... Profe, ¿podría volver a la parte del proceso? Es para ver bien cómo es. Y ya, dame un segundito que ya me devuelvo para allá. Vamos a usar esta parte, que es la que necesito. Y nos devolvemos acá. Listo. Entonces, esto fue lo que encontramos. Espérame que no me copio la que quería. Acá. Y listo. Entonces, miren, ¿qué puntos encontramos para tenerlo en cuenta? Nosotros primero encontramos el vértice. Entonces, el vértice, por aquí alguien me dijo que era 0,25, 2,25 en decimal para que nos quede más fácil ubicarlo. Entonces, estoy utilizando este punto y Profe, este. 0.5. Ay, gracias. Qué pena. Mire, Entonces, ¿qué pasa? Que usted primero ubica el vértice. Entonces, ubicamos el vértice. 0,5 hasta 2,25. O sea, que es como por acá. ¿Listo? Es un aproximado, ¿no? Ese es el primer punto que utiliza. Acuérdense que para trazar la parábola necesito 5 puntos. Después, ubico los puntos de corte, que son 2,0 y menos 1,0. ¿Claro hasta ahí? Utilicé el vértice, utilicé los dos cortes, ¿vale? ¿Qué otro punto puedo utilizar? Este que hallamos acá, que es el punto con el eje Y, corte con el eje Y, que es 0,2, o sea, es este. Pero entonces, ojo con esto. Como la función es simétrica y usted sabe que este es el vértice, pues hay otro punto en la misma distancia, ¿sí? De acá a acá hay media unidad, pues de acá a acá también hay media unidad. Y ahí es donde yo consigo los 5 puntos para trazar o hacer el bosquejo de la parábola. Ya cuando tú tienes estos 5 punticos, es que yo llego y trazo la curva por este lado y la curva por este lado. ¿Sí ven? Es ahí donde yo utilizo los 5 puntos que encontré. Vuelvo y repito. Vértice primordial porque es el que me da esto. Hice punto de corte, me dio este puntico de esta acá. Por simetría, es decir, por saber que la distancia de esta recta va a ser la misma, entonces si aquí hay media unidad, pues trazo el otro. Y como tiene 2 puntos de corte, entonces tracé los 2 puntos de corte y eso ya me permite hacer el bosquejo de la parábola, ¿vale? Vuelvo y les repito, lo que pasa es que ustedes acuérdense que para trazar o hacer correctamente el bosquejo de una parábola tengo que tener por lo menos 5 puntos, ¿listo? Es necesario. Ahora, bueno, ahí esto que hicimos es para construir la parábola. Ahora vamos con la caracterización, que era lo que les decía ahorita. Cuando yo trabajo una parábola, el dominio de esa función siempre van a ser los números reales, no va a tener lío. El rango, ¿qué pasaría en este caso con el rango?
serían los y que pertenecen a los números reales, pero tiene una característica y es, ¿quién me puede decir cuál es el rango ahí? Que y es menor a 9 puntos. De menos infinito a 2.25. Muy bien, de menos infinito. Y es Perdón. igual a 2. Ese no lo X. podemos escribir con infinito porque lo vamos a hacer con interpretación. Y Entonces menor sería igual. y X. menor, Menor sí, igual. señor, menor igual a Igual a 2,25. 9,25. Usemos la fracción, ¿vale? Cuando tengamos la fracción, usemos la fracción que es más exacta. A pesar de que es un decimal que no tiene muchos decimales, sino es finito, pero utilicemos el 9 cuartos. Y entonces ya tenemos el dominio y ya tenemos el rango, ¿vale? Comportamiento. Entonces, el comportamiento, pues podemos decir que tiene dos comportamientos, que es creciente, ¿cierto? Y decreciente. Ahora, creciente de menos infinito hasta 9 cuartos y decreciente de 9 cuartos hasta infinito, ¿cierto? Y puntos especiales, aquí están, ya los tenemos porque ya los hallamos. Cortes en X, en el eje X está X igual a 2 y X igual a menos 1, eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Mírenlo acá, es lo que tenemos acá, porque aquí, digamos, lo utilizamos para caracterizar la función, pero es que también lo necesitamos para graficarla, entonces por eso es que ya lo tenemos. Corte con el eje Y, o corte en el eje Y, sería Y igual a 2, ¿cierto? Porque ahí es donde corta, en el punto 0,2. O también lo puedes escribir aquí como 2,0 y menos 1,0. Esos son los puntos especiales que hay. Y hay un punto máximo, que es lo último, un punto máximo, que en este caso sería, pues ya lo tenemos, que sería 1/2, 9 cuartos. Es decir, ahí tenemos un máximo absoluto. Esa sería, lo que escribí en rojo es la caracterización, ¿no? Es lo que uno hace después de construirla. Y lo que hice en azul es Los cómo puntos hallo especiales esa parábola. siempre son los cortes. Los puntos especiales siempre, ¿qué? Perdóname. Siempre son los ejes, los puntos de corte. No, esto es aparte, el punto especial es este. Una cosa que sí se puede generalizar acá es que el vértice siempre va a ser punto especial, porque o es el máximo o el mínimo, siempre. Pero eso no pasa para cualquier función polinómica, solo para la parábola. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podemos decir que este es el vértice, es nuestro punto máximo, ¿vale? Y los otros no los llamas puntos especiales, sino cortes. Cortes con el eje X o cortes con el eje Y, o a veces se les llama intersecciones con el eje X, intersecciones con el eje Y. ¿Listo? Entonces, hay que ir a la caracterización de esa función. Bueno, repito, entonces la idea es primordial, halla el vértice, porque ese es el que le define muchas cosas. Otra estrategia, halla el punto de corte con el eje Y encuentre cortes con el eje X. ¿Listo? Ya cuando tenga eso, le va a permitir construir 5 puntos que le haga realizar un bosquejo de la parábola y después ya usted puede hacer la caracterización, que es dominio, rango, comportamiento, cortes con el eje X, cortes con el eje Y y puntos máximos si los hay. En este caso siempre los va a haber. Bueno, siempre va a haber uno. ¿Listo? Que eso era lo que estábamos mirando ayer. Ahora, al igual que pasa con las funciones lineales que ayer vimos como dos ejemplitos, también pasa lo mismo con las funciones cuadráticas. Existen situaciones problema donde yo tengo que modelar con una función cuadrática, pero esos elementos que yo les acabo de mostrar, que fue dominio, rango, parábola, todo eso me ayuda a interpretar este tipo de situaciones, ¿vale? Vamos a mirar una aquí que revisé, un segundo. Dice, el Departamento de Mercadotecnia de Texas Instruments ha encontrado que cuando ciertas calculadoras se venden a un precio unitario de P dólares, el ingreso de R dólares como una función del precio P es R de P es igual a menos 150 P al cuadrado más 21.000 P. ¿Listo? ¿Qué precio unitario debe establecerse para maximizar el ingreso? Si se cobra este precio, ¿cuál será el ingreso máximo? Antes de ponernos a hacer parábolas, o sea, dibujar y todo eso, analicemos qué me está pidiendo de la función. Bueno, primero, usted sabe que es una parábola porque, miren, tiene la forma, ¿no? Tiene un elemento elevado al cuadrado, otro P y pues no hay C. Segundo, estamos hablando de una función R de P.
Bueno, ¿qué es R y qué es P? Según el contexto. Lo primero que tenemos que definir, ¿no? ¿De qué me están hablando ahí? Bueno, alguien que me diga de quién estaría hablando en ese caso. Entonces, ¿Cómo R, sería la función? O sea, R es ingresos y P es el sí. precio. ingresos, Del muy gasto. bien, Y F sería ingresos. la Ingresos y P gastos. variable. Bueno, este sería, por ahí lo dijeron, ingresos en dólares, que sería la variable dependiente, ojo, la dependiente, y P sería el valor o el precio, Es el, pero ojo, precio unitario, no es cualquier precio, o sea, precio que debo vender cada calculadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo esta función? Me está diciendo que si yo te doy un precio individual, yo te voy a decir cuándo va a ser el ingreso. Eso en mercadotecnia tiene que ver con que si usted baja el precio del producto unitario, sus ventas van a aumentar, ¿cierto? Pues uno dirá, pues sí, porque si el precio baja, pues es porque aumenta la capacidad de que la persona obtenga ese producto. Pero ojo, porque uno pensaría que eso sería lineal, o sea que entre menor sea el precio, mayor va a ser el ingreso. No, eso no funciona así, porque resulta que hay algo que se llama la confianza del consumidor, y resulta que si tú dejas muy barato un producto, eso también genera desconfianza respecto al producto, y eso también te puede generar bajas expectativas al mismo, por lo tanto la gente tampoco lo querría adquirir. Y por otro lado, si nos vamos al otro extremo, también si tú lo dejas muy costoso, también puede generar que el poder adquisitivo de las personas haga que impida poder adquirirlo. Entonces no es tan lineal, sino más bien es como hay una cúspide donde hay un precio preciso para que usted gane lo mejor, ¿sí? Eso es lo que mide ahí. Entonces, ahora les pregunto lo siguiente. Bueno, ya la función la tienen, es esta. Léanme otra vez el problema y díganme cómo hallaría la solución a esa situación. Si sabemos que es un modelo cuadrático que se mueve como una parábola. Dice, ¿qué precio unitario debe establecerse para maximizar el ingreso si se cobra este precio? ¿Y cuál es ese ingreso máximo? ¿Alguien tiene una propuesta de solución que me pueda decir? Pues yo pienso que primero, ¿hallar el o sea, vértice? se Claro, podría hallar analíticamente. O sea, allá, se grafica la función, se da la gráfica de la función y va a tener dos puntos en los cuales el precio va a ser el mismo, ya sea que se venda, o sea, por ejemplo, supongamos que sean 40 y 60. Entonces, si se vende a 40, se van a tener exactamente las mismas ganancias que si se vende a 60, por lo mismo del poder adquisitivo y la confiabilidad. No sé qué. Hay Johan, un punto donde lo va a que, valer más, pero me parece lo que el punto donde se... ¿Señor? Lo que dices es cierto, pero es que el problema es claro en pedirme cuál es el punto máximo, o sea, el precio máximo que lo puedo vender. Porque lo que tú me dices, no, es que hay, por ejemplo, 40 o 60 donde van a ganar lo mismo. Sí, pero él ya me está pidiendo el ingreso máximo. Él ya me está diciendo, no, yo necesito es el ingreso máximo. O sea, Y el ojo, O sea, ya el vértice. vértice. exactamente. Porque es que lo que tú me estás proponiendo es busque donde ganen lo mismo. Sí, eso puede pasar y hay muchos Sí, eso exactamente, pero por ser sí. parábola, pero me están pidiendo el máximo. Y ya, como nosotros sabemos que se comporta como una parábola, pues nos están pidiendo, en otras palabras, el vértice. O sea que este problema sencillamente nos está diciendo, haya el vértice de esa función. Y eso es para el primer problema. Ahora les preguntaría, si se cobra este precio, ¿cuál es el ingreso? Ojo, la primera pregunta, lo que me está preguntando es por este señor, o sea, por el X del vértice. ¿Y cuál es el ingreso? Que es la segunda pregunta, pues nos está preguntando, bueno, coja ese número que me dio y reemplácelo, y ese va a ser el ingreso, ¿no? Pues porque es la función R. Bueno, aquí yo puse esto y es R. Entonces hagámosle. ¿Cómo sería? Sería, para la primera pregunta, menos B sobre 2A. Sería menos 21.000, ¿cierto? Sobre 2 veces menos 150, ¿sí o no? Bueno, menos 21.000 sobre, ¿cuánto nos daría esto? Nos daría menos 300. Puedo cancelar acá, y eso nos daría menos 210, esto se vuelve más, ¿cierto? Y 210 dividido 3, 70. 70. O sea que aquí estaría diciendo que son 70, esto es en dólares, $70, ¿cierto? El precio por unidad donde obtengo el mayor valor, ¿listo? Donde obtengo el mayor valor.
Entonces, por eso es tan importante el valor, el mayor valor. Mayor valor no, pongámosle mayor ingreso, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner esto, ingreso. Listo. Ahora, voy con la segunda. Pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a coger mi función y en esos 70 voy a hallarle el ingreso, porque si se pone que es el máximo ingreso, pues lo que voy a hacer ahora es mirar cuánto es ese máximo ingreso, que sería menos 21.000. Bueno, aquí, perdón, me queda un poquito como por acá. Y entonces, no hagamos así. Entonces calculamos eso. Alguien, si tiene por ahí el favor, me la calcula rápidamente, mientras yo arreglo aquí esta edición. 21.000, entonces usted tiene acá 21.000 por 70. Y cierro, ¿sí? Entonces nos daría, bueno, 150, aquí nos daría 4.900 si no estoy mal. Más, espérenme, hago la cuenta aquí rapidito. ¿Alguien ya la hizo? Que me diga cuánto dio. Prueba y medio 735.000. 735.000. ¿Alguien más le dio eso? 735.000. Ah, listo. Entonces, eso nos daría 735.000. Dime por qué es negativo. No puede ser negativo porque se supone que es ingreso. Entonces, no tendría sentido que lo llamemos negativo. Profe, y entonces fíjense. 150. Sí, pero es que este es negativo y cuando hagas toda la cuenta acá, bueno, voy a hacerlo acá a ver qué fue lo que pasó. Bueno, la pregunta es, la función sería menos 150. Sí. La función sería menos 150 por 70 al cuadrado más 21.000 por 70. Sí, claro, el P lo reemplazas en cada uno. El 70 lo reemplazas en cada P. A mí me dio ¿Listo? más. Espera, entonces la verifico acá a ver. Tengan cuidado porque ese negativo lo que hace es que se me forma una resta. De pronto es por eso. Son 1.470.000 queda en la parte derecha. Y de acá, 40, 70 al cuadrado. No, mentira, sí, ya me dio. Este no había puesto el 150. ¿Sí? Listo. Entonces serían 4.750. Pero sí medio diferente, bueno. ¿A alguien le dio algo distinto a 735.000? Es que no sé por qué aquí. No, a mí me dio igual. Espérenme un segundo. ¿Sí? Listo. Ah, no, sí. 735.000, sí, la mitad. O sea, está bien. Sí, es 735.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir eso es que si se pone el producto a $70, ¿vale? Entonces, el ingreso va a ser de $735.000. Ambos son de dólares. ¿Listo? A pesar de que parezca que estas cosas son un poco irreales, puedo decirles en esencia que sí y no. Sí, porque los modelos cuadráticos manejan casos muy sencillos, muy puntuales. Y hay otras variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Publicidad, bueno, hay unas cosas que se toman en cuenta, pero sí tienen una descripción que es lo que les acabo de decir. Debe haber un equilibrio. Ahí inclusive está metido lo de oferta-demanda. Un producto no puede ser ni muy barato ni muy caro. Siempre tiene que tener un equilibrio donde usted sepa que no es un precio abusivo, pero tampoco es un precio que genere desconfianza en el consumidor, ni tampoco que se vuelva muy difícil para que lo consiga, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense que aquí con este modelo pudimos hacer este problema. Ahora, miremos este de abajito. Creo que alguna vez analizamos uno similar. Ojo que en física el movimiento parabólico es un movimiento que obviamente habla de una función parabólica, una función cuadrática. Entonces vamos a analizar a ver cómo hacemos lo mismo, pero ojo porque vamos a mirar. Es que a mí lo que me interesa de cuando analiza problemas es qué de lo que acabamos de ver de la función, de toda esa teoría que me explicó el profe de parábola y de puntos de corte, cómo lo puedo asociar a una situación problema, que es en sí lo importante ahí. Dice, análisis del movimiento de un proyectil. Dice, se lanza un proyectil con una inclinación de 45 grados con la horizontal, con una velocidad de escape de 100 pies por segundo.
la altura h del proyectil está dada por h de x es igual a menos 32x al cuadrado sobre 100 al cuadrado más x. Dice, donde x es la distancia horizontal del proyectil al punto de disparo. ¿Listo? Es decir, ojo con esto, tenemos que definir las variables. Hay dos variables, h, que es la altura, que es la dependiente. H es la altura, ¿cierto? Y x es la distancia horizontal. Si nosotros hacemos un dibujito más que nos ayude a afinar eso, pues estaríamos hablando de que el proyectil se tiró como a una inclinación de 45 grados por acá, ¿cierto? Y esta distancia x es la que nos está diciendo que es la variable independiente. Es decir, si yo le doy la distancia x, la función me va a decir a qué altura está en ese momento, ¿sí? Sí, si no estoy mal es así la función. Es decir, le doy la distancia horizontal y me va a decir la distancia de altura o la distancia vertical en ese momento. Entonces, fíjense en las preguntas. Dice, ¿qué tan lejos del punto de disparo es máxima? Dime. Profe, el punto A y B no son lo mismo. Vamos a mirar. Dice, ¿qué tan lejos del punto de disparo es máxima la altura del proyectil? Si el movimiento parabólico, sin hacer gráfica formal, vamos a hacerla así, dice, ¿qué tan lejos del punto de disparo es máxima la altura del proyectil? ¿Por quién creen que me están preguntando ahí? El vértice. El vértice. Ah, muy bien, exacto. Por el vértice, porque me está preguntando en esa trayectoria, ¿cuándo fue la máxima altura que alcanzó? Vértice. Y como me está diciendo qué tan lejos del punto de disparo, no me está preguntando por la altura, me está preguntando por X. O sea, aquí estoy buscando el X de ese vértice, no todo el vértice, sino el X. Ahora, fíjense acá, encuentre la altura máxima. Pues si yo sé que la altura máxima va a ser en el punto de A, entonces aquí lo que voy a hacer, bueno, acá, ¿usted cómo lo encuentra? Con este. Y acá, ¿cómo encuentra este Y? Pues con F. Reemplazando. Exacto, entonces fíjate que no son lo mismo. De pronto es el vértice en sí mismo, pero uno me está preguntando por el X, o sea, por el primer componente, y el segundo me está preguntando por el segundo componente, ¿vale? Que fue lo mismo que nos pasó en el punto anterior. La primera pregunta nos preguntaba por el término X y la segunda por el término B, ¿vale? Listo, ahí ya me preguntaron máximos, utilicé vértice. Ahora vamos con las otras a ver. Dice, ¿a qué distancia del punto de disparo llega el proyectil al suelo? ¿Qué creen que me está preguntando ahí? El segundo punto. Un punto en X. El punto, perdón. Punto en X, ¿cómo lo llamamos formalmente? Punto de corte. Digamos que sería la distancia final. Quiero que observen esto. Punto de corte en X. Corte en X, sí señor. Si se fija, esta gráfica tiene 2 puntos de corte en X. El 0, pero ese no nos interesa porque ese es el origen, es el inicio. Pero hay otro momento donde vuelve a tomar el 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo estaría hablando de 2 puntos de corte. ¿Listo? Y necesitaría este, ¿no? Pongámoslo como el corte 2. Necesito uno de los puntos de corte. ¿Listo? Bueno, ahí estamos bien. Me disculpo por la interferencia porque es que el vecino está aquí como arreglando su moto. Dice D. Use una calculadora gráfica para graficar la función de 0 a 350. Ahorita miramos eso. Ahí ya nos toca es graficarla. ¿Listo? Dice E. Cuando la altura del proyectil es 50 pies arriba del suelo y qué distancia horizontal ha recorrido. Repito esa pregunta. Cuando la altura del proyectil es 50 pies arriba del suelo y qué distancia horizontal ha recorrido. ¿Alguien tiene idea de cómo podríamos resolver ese punto E? ¿Alguna idea? Despejar a X. Despejar a X, sí señor, exactamente. O sea, voy a coger esta función, pero en vez de poner hx me está preguntando cuándo va a ser 50 pies. Entonces me está preguntando es por la segunda componente. 50 es igual a menos 32x al cuadrado sobre 100 al cuadrado más x, ¿vale? Eso es lo que me está pidiendo. Por eso alguien me mencionó, ¿es despeje de x? Sí señor, efectivamente tenemos que despejar x. Entonces, todo lo hicimos bajo el parámetro de la parábola. Entonces, primera pregunta se responde encontrando
el componente X del vértice. Segunda pregunta, altura máxima. Tercera pregunta, encontrar los puntos de corte, pero el que esté más alejado, el que no sea 0, 0, porque ese ya está. Y, bueno, la calculadora ahorita lo hacemos. Y E es hacer esto. Entonces, les voy a dar un tiempito para que me calculen cada una de esas, porque tengo que ir a mirar si el vecino me colabora con el ruido. Esperen un segundito. No, ¿les está incomodando el ruido? Es que me está encendiendo una moto a toda... ¿Sí se alcanza a escuchar? Sinceramente, yo no escucho mucho. Yo ¿No? Pues ya- Acabo de escuchar que pitaron, pero No, profe, no se escucha nada. No, profe, no. No se escucha Ah. prácticamente. Listo, Tranquilo, entonces no no. pasa nada. Perdón, es que tengo un vecino aquí que está encendiendo una moto, entonces no sé si es eso. Listo, chicos, entonces hagámosle. Háganlo ahí, ustedes. Hállenme cada uno de los punticos y veamos ahorita cómo nos va con eso. ¿Listo? Entonces recuerde, el A, halle el elemento X del vértice, B, reemplace sobre ese elemento, el C tiene que encontrar el punto de corte y el E, la altura del proyectil a 50 pies. Vamos a ver cómo me hacen este, que este es el que, digamos que se nos vuelve una ecuación cuadrática como las que resolvíamos a la vez. Y yo mientras tanto voy a mirar si puedo cuadrar aquí el del gráficas para que grafiquemos esa función y la miremos ahorita. ¿Listo? Entonces háganle a ver. De 2 minuticos para eso ya me voy a poner a graficarla. Espérenme un Pues a segundo. mí me dio 625 sobre 4 en X y 625 sobre 8 en Y. Sí, pero a mí también me dio lo mismo. Otra vez, espérame que no te escuché. 6. ¿Cómo fue? 625 sobre 4, ese es en el Estoy punto. preguntando por el menos b sobre cuánto les dio. Ah, ok, ese sobre 4. Ah, ya. ¿Y en decimal lo tienes? Los problemas sí Ciento- más o menos manejamos decimal. 156,25. Sobre 4. Y sí, sí, listo. Eso sería metros, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Horizontal, se las de escape 10 pies por segundo. Ah, no, pies. Bueno, ustedes se ven pies. Listo. ¿Cuánto me les dio el segundo? Profe, a mí- 600. ¿Cuánto te dio? Me dio 625 A mí también. Sobre 2. Vamos a mirarlo acá rápidamente. Sería menos b sobre 2. ¿Quién sería tu b? En este caso tu b sería 1, negativo, ¿cierto? Y tu 2a sería 2 sobre... aquí nos tendríamos que acomodar a menos 32 sobre 100 al cuadrado, ¿sí? El a es negativo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, menos por menos se devuelve más. Este 2, esto se nos volvería un 10.000. Al cancelarlo con este 2, se nos volvería un 5.000, ¿sí? Y acá nos daría 1 sobre 1 sobre 32. Entonces, 1 por 5.000 nos daría 5.000 sobre 32. ¿Sí me les dio eso? ¿O cómo lo hicieron? Y 5.000 dividido 32. Bueno, ahí le podemos sacar varias simplificaciones. Me da 156.25. No. Si yo simplifico esto, le puedo sacar, ¿qué? Mitad. Se nos vuelve 625. O sea, sí está bien, ¿vale? Entonces revisen a ver qué pasó. Si es 156.25, entonces no sé de pronto qué error tendrían ahí. ¿Listo? ¿Y cuánto me les daría f de menos b sobre 2a? Ahí si ustedes quieren lo pueden hacer con... Dime. Yo me perdí o sea, no entendí bien cuál es A, cuál es B y cuál es C. A mí me dio esas 625. Sí, ahí está bien. A ver, vuelvo y repito. Usted tiene menos b sobre 2a. ¿Quién es tu b? Es menos 1. ¿Y quién es tu a? Es 2 sobre menos 32 sobre 100 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces yo hago esto, menos 1 sobre 2, si quieren lo hacemos paso a paso, sería 100, 100 al cuadrado serían 10.000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú simplifiques ese 100.000, ese 10.000, perdón, lo puedes simplificar acá, mira, acá con este. Y nos daría menos 1 sobre menos 32 sobre 5.000, ¿vale? Y entonces, como hay que hacer ley de orejas, le ponemos un 1 a este, que sería menos 32 sobre 5.000,
Y entonces ahí hacemos ley de orejas. 1, 2, y nos daría 5.000 sobre menos 32. Bueno, acá nos daría negativo porque menos 1 por 5.000 menos 5.000. Y más por más nos daría más, o sea, 5.000 sobre 32. Cuando tú simplificas a su máxima expresión, es la que nos dieron por ahí, que fue 625 cuartos. ¿Listo? ¿Por qué cambia todo eso? Porque es que miren quién es mi A. Acuérdense que cuando yo hablo de una cuadrática, A es el que acompaña a X al cuadrado. Y pues miren quién es todo el que acompaña a X al cuadrado. Todo este es mi A X al cuadrado. ¿Sí ven? Todo esto representa mi A. Por eso es que cuando yo reemplazo por aquí, se me vuelve todo esto. ¿Sí ven? Entonces sí es cierto lo que me dijo por aquí. ¿Sí fue David? ¿Daniel? No me fijé. Es 100, Profe, ¿me da otro momento? 120, Procedimiento, por favor. 156 sobre 25, ¿listo? Ahora, con ese resultado de 156,25, ¿cuánto me les dio el 625 reemplazo? sobre 8. 625 sobre 8. Y en decimal, 78.125. listo. En este caso también sería pies, pero pies de altura. Ahora, me van a decir, bueno, profe, ¿y cómo hice eso? Pues reemplazamos aquí en esta función, pero yo les aconsejaría que con calculadora saquen la función más rápido. Ustedes lo que hacen es reemplazar HD, lo que nos dio por acá, ¿cierto? Y lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo miren ahí. Acá, ¿sí? Usted coge este valor y lo reemplaza. Entonces sería HD 656,25 es igual a menos 32 sobre 10.000, pongámosle de una vez ahí, por 156,225, perdón, al cuadrado. Lo ponemos acá. Más X, o sea, más 156,25. Si quiere, haga esa operación en la calculadora y pues le va a dar 78,125 pies sería en este caso. Espérenme un momentico, la verifico y ya miramos. Pero entonces háganlo en la calculadora y verifique que efectivamente le da ese valor. Bueno, entonces sería... $900,162 más 156,25. Listo, entonces, ¿alguno le dio algo distinto? Sería que la altura sería de pies 156,25 y la altura máxima que alcanzaría el objeto es 78,125 pies. Entonces, vuelvo y repito, acá el que hallamos con este es esta X de acá, que es cuando está la altura máxima, y el 78,125 es el que estamos hallando acá, que sería el vértice en la máxima altura, ¿vale? Entonces, en ese caso, nos daría esos dos valores. Ahora, dice, ¿a qué distancia del punto de disparo llega el proyectil del suelo? Bueno, aquí nos tocaría utilizar fórmula cuadrática porque creo que... Ah, mentiras, no, la podríamos resolver por factorización. Miren, si yo tengo menos 32 sobre 100 al cuadrado, por X al cuadrado más X, entonces le saco factor común, ¿sí? Entonces, el factor común nos indica lo siguiente, X factor de... Si yo le quito eso al cuadrado, me queda menos 32 sobre 100, ¿sí? X más 1. X. Sí, pero ojo que le estoy quitando un factor común, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo acá para sacar las dos soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Como tú pudiste sacar factor común, entonces fíjense cómo son las dos soluciones. La primera solución es 0, que es obviamente porque es en el origen, y la segunda solución, que es la que nos interesa, la igualamos a 0, menos 32 sobre 100, X más 1 es igual a 0. Entonces, bueno, acá pongo menos 32 sobre 100, X es igual a menos 1, ¿cierto?
Y ahí lo que hago es despejar ese. Entonces ahí pues podemos hacerlo por factor, por inverso multiplicativo, que sería 100 sobre menos. Y acá sería 100 menos 100 sobre 32, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí se cancela este con este, se cancela este con este, y aquí nos queda este valor, sería menos... Profe, ese 100 está elevado. El 100. Ah, huepucha. O sea, sería 10.000. Sí, tienes razón. Ay, bueno, pero igual, fíjense que si yo dejo este cuadrado acá, creo que no afecta. Vamos a dejarlo aquí, acá, 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 ¿cierto? Porque al final tengo que cancelar el mismo. O sea que al final nos quedaría 32. Venga, verifico si no, en serio no hay problema. Sí, saco factor común, queda al cuadrado, este queda al cuadrado, quedaría x más 1 a despejar, se cancela con el inverso multiplicativo al cuadrado, ¿sí? Solo que al final lo que cambia es que nos quedaría 100 a la 2, ¿listo? O sea, 10.000 dividido 32. Gracias por la aclaración. Y entonces ahí nos daría 10.000 dividido 32. 312.5 y sí da. ¿Sí? 312.25. ¿Sí? Usted lo hubiera podido hacer por fórmula cuadrática, pero creo que por fórmula cuadrática se nos vuelve un poquito engorroso, pero fíjense que aquí al hacerlo por factorización, acuérdense que cuando yo le puedo sacar factor común, una solución es 0 y la otra es una ecuación lineal, pues ya puedo obtener que el otro valor es 312,25, ¿listo? La hice cambiándole la escala, obviamente, y vamos a mirar aquí puntos especiales, porque quiero que verifiquemos esa información que acabamos de hallar. Entonces, miren, fíjense que sí nos dio, sí nos coincide el punto máximo, ¿sí ven? Fíjense que nos dio que el punto máximo es 156,25, 78,125, o sea que es correcto. Es decir, que sí es bien el cálculo que nos dijeron por ahí, porque la altura, la distancia máxima, o sea, la distancia en X va a ser 156,25 y la altura máxima va a ser 78,25. Acá miren que nos resalta el punto de corte 0,0, pero pues ya sabemos que ese es el origen, pero si ven que nos da 300, o sea, el primer punto de corte es 0,0, pero pues ya sabemos que ese no nos interesa porque no es la distancia máxima. Pero en la segunda, en la B, o sea, la que está aquí, dice 312,5, que es donde vuelve a caer en el suelo la piedra, perdón, el proyectil. Entonces, por ese lado, no nos equivocamos, nos descachamos fue en el último, pero vuelvo les digo que mañana les tengo el resultado, a ver qué fue lo que pasó. Profe, ya Pero lo entonces, tengo. fíjense que ¿cuánto te dio? Hay un punto cuando pasa a la altura de 50, es 62.5. 62.5. Sí, yo Bueno, lo miré en la gráfica que también hice y sí pasa por ahí. O sea, a la altura de 50 es 62.5. 32 puntos, pero deben haber 2 puntos, 2 soluciones. Entonces, hagamos una Y- cosa. Mañana lo analizamos bien porque es que quiero alcanzar a trabajar algo de polinomio. Y la otra es Entonces, por eso. 250. Entonces, David, mañana si quieres. ¿250? Sí, señor, A ese ver es si el lo otro puedo punto. poner acá 62. Bueno, verifiquemos lo que tú dices, 62. Puse un aproximado y en SL. L me dice 67,53, si tienes razón. Y el otro es 200, ¿qué? ¿25? 250. 250, o sea, como por acá. Y según este es, no me lo cogió. 250, listo. Entonces en F nos daría 250, que sería, sí, mira acá, si ven que se aproxima a 50, sí, entonces tienes razón, las soluciones son 60 y las que me dijiste, 250 y 67, bueno, no me acuerdo. 62.5. Pero mañana les traigo el cálculo bien desarrollado, no sé en qué me equivoco. 62, listo. Profe, el error Vale, es pero todo en la entonces lo que raíz. quiero que observen es que a partir de la función modelamos. ¿Cuánto te dio la raíz? 6.000. Bueno, yo la verifico ahorita, ¿listo? Bueno, chicos, entonces miramos rápidamente este problema. El dominio sería de 0 a 312.5, que es donde llega el suelo otra vez, y el rango sería de 0 a 78,125, que es el de mayor, ¿vale? Entonces, vamos a suspender esta hasta aquí. Recuerden que
yo les estoy enviando las clases por mí mientras me arreglan lo del internet, entonces yo les subo ahorita esa clase para que lo revisen, porque necesitaba que miráramos una hoy, al menos adelantarla, que es, bueno, acuérdense, función cuadrática es lo que vimos ahorita, modelos cuadráticos son las situaciones problema que le asociamos el modelo de función cuadrática, pero entonces vamos a mirar un poquito de funciones polinómicas. Una función polinómica tiene que ver con lo que vimos de polinomio de cuando vimos lo de álgebra. ¿Se acuerdan que yo les decía que un polinomio es cuando tú trabajas una expresión donde está compuesta por términos, coeficientes y término, grado, bueno, todo lo que vimos en álgebra está aquí también. Entonces, ojo porque cualquier función que tenga la forma de polinomio, pues se le llama obviamente función polinómica. Nosotros ya hemos trabajado dos funciones polinómicas. La lineal es una función polinómica de grado 1, y la cuadrática es una función polinómica de grado 2, ¿sí? Entonces, acordémonos de lo siguiente. Cuando yo hablo de un polinomio, hablo del coeficiente principal, del grado, que en este caso es el grado 5 porque es el exponente de mayor, pues el mayor exponente, perdón. También hablo del término constante, que es el que no tiene X, y los coeficientes, que son los números que acompañan a la letra, ¿sí? Entonces, el problema ahí, perdón, las expresiones que vamos a estudiar en una función polinómica son los términos que... perdón, ¿cómo se expresaría gráficamente? O sea, ¿cómo sería la gráfica de un polinomio de acuerdo a su grado y a sus características como polinomio, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando usted tiene una función polinómica, nosotros tenemos que tener en cuenta que entre mayor sea el grado de una función polinómica, pues más compleja se va a volver, ¿sí? Entonces, nosotros en forma así súper puntuales estudiamos hasta el grado 2. Algo de grado 3, pero uno en realidad las otras sí las analiza un poco con software y esas cosas. ¿Listo? Entonces, una cosita, hay una cosa que usted sí puede detectar cuando tiene una función polinómica, ¿listo? Y es lo siguiente. Cuando usted tiene una función polinómica, no puede pasar esto. Usted ve eso así y usted ya de una vez puede saber que no es función polinómica. ¿Por qué? Primero, porque las funciones polinómicas nunca se van a partir como está partida esta función, ¿vale? Por otra razón, porque no pueden haber huecos. Una función polinómica es continua, no hay ninguna parte donde no exista. Eso solo pasa cuando hay divisiones por cero. Y otra cosa que le puede indicar a usted que no es polinómica es este tipo de formas. Una función polinómica nunca va a tener esquinas de este tipo o nunca va a tener cúspides. No, es muy diferente, por ejemplo, la parábola cuando usted habla de esto, ¿sí ven? Como forma de montañita, a tener esta expresión como la tiene acá. Esa cúspide hace que no sea polinomial. Entonces, uno gráficamente se puede dar cuenta cuando algo no es polinomial, identificando que no haya este tipo de cosas. ¿Qué sí hay en una función polinómica? En una función polinómica hay una curva, ¿sí?, que es regular, y cuando tú hablas de máximos y mínimos locales o máximos y mínimos absolutos, es como en esa forma, y como forma regular, como de montañita, ¿sí? Eso no pasa sino en las funciones polinómicas. Lo mismo pasaría al revés, ¿no? La función tiene esas formitas y son continuas. Eso es importante. Una función polinómica siempre va a ser continua. Entonces, usted me va a decir, bueno, ¿y qué cambia? Entre mayor sea el grado, mayor sea el grado de la función, más curvas va a tener, o sea, como más transformaciones o cambios de comportamiento va a tener, ¿listo? Eso es lo que cambia. Ahora, otra cosa a tener en cuenta, pues repito, nosotros ya conocemos alguito de las funciones polinómicas. La primera es que una función lineal es una función polinómica de grado 1, eso ya lo sabemos, que es una recta. Ya sabemos que una función cuadrática es una parábola, ¿listo? Que son las que analizamos como con mayor rigidez. ¿Qué pasa con la función cúbica? Miren la forma de la función cúbica. Ella baja del infinito y torna esto de acá. ¿Acá hay un cambio de comportamiento? No. Esto se le llama un punto de inflexión, pero no es cambio de comportamiento porque la función totalmente es creciente, ¿sí ven? ¿Qué pasa si yo pusiera a la 4? Fíjense que se parece a la parábola, solo que aquí se vuelve un poquito más acostada, como más pegada al eje X. Y si yo pongo X a la 5, fíjense que se parece a X al cubo, solo que está más acostadita a este lado. Y eso implica que una función polinómica sencilla, cuando yo hablo de una función polinómica sencilla es cuando solo tiene un término,
y de ahí baso mi mayor, digamos que solo tiene x al cubo o no es tan compleja con tantos términos de x, se puede generar un patrón. Y es que cuando x a la n, ojo con esto, es par, ¿qué quiere decir par? 2, 4, 6, 8, 10, va a tener una forma hacia arriba y resulta que va a tener un mínimo o máximo local. Haga de cuenta lo mismo que le pasa a las parábolas. Toda función polinómica par va a tener esa característica. Mientras que si el grado es impar, pues simplemente lo que va a pasar es que le pasa como a las cúbicas, que puede llegar a ser esto. O sea, que el dominio van a ser todos los reales. ¿Listo? Entonces uno puede intuir ciertas cositas de las formas de las funciones polinómicas. Repito, siempre que vayas a mirar una función par, ella va a tener un mínimo o máximo absoluto de acuerdo a su forma. Y acá se los mostré, miren. Esta que les mostré acá, esa función es par. Yo le puedo garantizar que tanto la primera como la segunda, mentiras, le puedo garantizar que la primera es par y que la segunda es impar. ¿Por qué puedo garantizar eso? Porque fíjate que esta como que llega hasta aquí y sube. Entonces es como que tiene un mínimo absoluto que vendría siendo este. Yo podría intuir, de pronto no garantizar ahorita, pero yo podría intuir que se trata de una grado par, mientras que esta puedo decir que es impar, porque la función sigue subiendo infinitamente acá. O sea, tiene el comportamiento como la que les mostraba del x al cubo, ¿sí? Y la otra sí tiene el comportamiento como si fuera una parábola, es decir, tiene la forma de tal manera que usted puede mirar que tenga un mínimo absoluto o no, y en el otro que es el rango simplemente van a ser todos los reales. Eso es algo que yo puedo intuir de una función polinómica. Ahora, ¿qué otra cosita puedo intuir de una función polinómica? Algo de los signos. Si es grado impar, ¿sí? O sea, lo que les digo de que el grado mayor sea 1, 2, 3, ¿qué? 1, 3, 5, 7, la función va a tener esta formita, ¿sí? Pero si es menos, pues lo que va a hacer es que la voltea. Sí, pero en la esencia va a ser lo mismo. Lo mismo pasa como con las parábolas. Si la función es grado par, pero es positiva, entonces te pasa esto, como cuando usted tiene la parábola mirando hacia arriba, pero también si el coeficiente principal es negativo, pues pasa lo contrario, la función se va hacia abajo. Entonces son cositas que uno puede empezar a intuir. No le ayudan mucho tanto como en la parábola que usted puede encontrar puntos de corte y un poco de cosas que le ayuden a definir. No, ya es más como una aproximación y repito, es por lo complejo de la función. Lo importante es que cuando tú tienes una función polinómica, lo importante es por lo menos intuir la forma para que cuando grafiques sepas cómo se va a comportar. Quiero que observen estas dos. Ya vamos a terminar, que yo sé que está un poquito como cansona la clase hoy, pero es que necesitaba terminar con esto. Alguien que me pueda decir, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿qué me puede decir de esta función? Algo cualitativo de esa función. ¿Qué me puede decir de esa función x al cubo, menos 2x al cuadrado, menos 3x? Grado 3. De grado 3. Listo. Pero entonces, si yo sé que es de grado 3, ¿qué me puede intuir de la gráfica? ¿Qué puedo decir de la gráfica? Que tiene un punto de inflexión. Sí, eso es una. ¿Qué más puedo decir? ¿Del dominio del rango puedo decir algo? Así sin solo mirándola. Los reales, ¿no? El dominio Muy bien. son todos los reales. Y el rango también. Todos los reales. Exactamente. Ojo con esto. Creo que no lo precisé. Cuando usted tiene una función polinómica de grado impar, todos los números, todo el dominio son los reales. Eso para todas, ¿no? Pero si es impar, el rango son todos los reales. Si es par, sí me toca encontrar ese, no vértice, porque eso solo existe para la parábola, pero sí tengo que encontrar ese máximo absoluto que tenga para poder definir el rango, ¿vale? Es que cuando es par, toca hacerlo como en la parábola, que es donde encuentro un máximo, un mínimo, y de ahí defino el rango, ¿listo? Entonces, exactamente lo que ustedes me acaban de decir, el dominio son todos los reales, el dominio de P son todos los reales y el rango también. Ahora, otra cosita a tener en cuenta es que no en todas pasa esto, no en todas, en realidad son muy raros los que pase, pero si usted por alguna razón puede llegar a factorizar ese polinomio y dejarlo totalmente factorizado, lo que te dé van a ser los ceros en el eje X. Yo podría encontrar el cero en el eje, el corte en el eje Y, porque yo les he dicho, para encontrar el corte con el eje Y, basta
con reemplazar por 0. Y acá nos va a dar 0 a la 3, menos 2 por 0 a la 2, menos 3 por 0, pero eso a la final nos va a dar 0, ¿sí o no? O sea que quiere decir que el corte es O sea que no toca. 0,0 sería el corte en el eje Y creo que un corte con el eje X. Pero si nos vamos por la factorización, podemos hacer lo siguiente. Si se fijan, a este polinomio, el que estoy señalando, x al cubo, le puedo sacar factor común x. Miren, x factor de x a la 2 menos 2x menos 3. Pregunto, ¿yo podría factorizarle esta partecita? Sí, cierto. Creo que es buscar dos números que sumados me den menos 2 y entonces sería x3 y x1, ¿sí o no? Vamos a ver si no estoy mal. ¿Son estos? Sí, ¿cierto? X menos 3, X más 1. Esa factorización que acabé de hacer, eso significa que tiene 3 cortes con el eje X. ¿Listo? Pero, señor, dime. La cantidad de veces que aparece la variable X representa la cantidad de cortes con X. No te escuché bien. ¿La qué? La cantidad de veces que aparezca la variable X determina la cantidad de cortes con el eje X de la función. De pronto no la cantidad de veces que aparezca la X. Si te quieres guiar mejor, el grado te dice. Pero una Si pregunta, es una función de grado 3, espérame un segundito. Si es una función de grado 3, es porque puede tener, es como la parábola. ¿Se acuerdan que la parábola puede tener 2 cortes, un corte o ninguno? Eso se aplica para cualquier función polinómica. Si yo, por ejemplo, tengo un polinomio de grado 3, es porque puede tener 3 cortes, 2 cortes, un corte o ninguno, ¿vale? Ah, bueno, no, en las impares siempre debe haber uno. Y pasa lo mismo para cualquier grado. O sea, si yo digo grado 5, es porque puede tener 5 cortes, 4 cortes, 3 cortes, 2 cortes, un corte o ninguno, ¿vale? Eso tiene que... Entonces, de pronto no es tanto como decirle el número de veces que aparezca la X, sino que si tú miras el término principal, el grado, ese te va a indicar cuántos puede ser. O sea, usted puede decir que es 3, 2 o 1 o 0. Ya puede garantizar que no es 4, ni 5, ni 6. O sea, puedes decir que lo máximo es 3. ¿Listo? Y fíjense que aquí nos dio 3. Pero les voy a ser sincero, que una función se pueda factorizar para encontrar los cortes con el eje X es complicadísimo porque eso no pasa para todos. Es más, son casos contaditos. Y una parte de las matemáticas que se llama álgebra, pero no la álgebra que vimos nosotros, la básica, sino un estudio complejo del álgebra, se dedica a encontrarle ceros a funciones cada vez más complejas. Por ejemplo, ¿cómo encontrarle raíces a una función, a un polinomio de grado 7? O sea, hay parte de la matemática que se dedica a esto. Nosotros simplemente les digo, uno tiene una opción que es factorizar, pero vuelvo y les digo, no es una generalidad, o sea, no es algo que usted puede aplicar siempre. Este caso, pues nos ayudó y lo pudimos hacer, pero entonces no es algo que usted pueda hacer siempre, por lo tanto no es un método general. No es tan general como la fórmula cuadrática que usted puede garantizar que esa es, que lo puede hacer para cualquiera. No, en este caso no. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Como yo no puedo graficar manualmente, toca hacer muchas cosas, lo vamos a hacer en el curso, lo vamos a hacer a partir de un software de graficación. Bueno, ustedes ya me dieron daticos de esa función, que es que el dominio son todos los reales, que el rango son todos los reales y que el corte con el eje Y, ese sí es fácil de hallar, es 0,0. Entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa función. Por aquí, esperen un momentico, abro la función, el graficador, vamos a ver. Bueno, aquí me toca refresh para la escala no me quede así. Esperen un segundito, entonces, no anoté la función, ¿alguien la anotó? No, ¿cierto? P de X, entonces hagámosle aquí. P de X es igual a, listo, entonces, por acá. ¿Qué se me hizo? Acá. X al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Gracias, es que estaba perdido. ¿Que me la puedes dictar otra vez? 3x. No, ¿cómo es? X al cubo, perdón. X sí. al cubo. Sí. Menos 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Más x? Menos 3x. Menos 3x, listo. Entonces, fíjense lo que nos va a graficar la función. Entonces, miren que acá está la gráfica. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá en estos 3 punticos, puntos especiales. Y mire lo que me resalta. Me resaltó los cortes
y me resaltó el máximo y mínimo en este caso. Estos son locales, porque al ser una función impar, recuerda que como el dominio hace esto, la función hace esto, entonces el dominio son todos los reales, no hay un absoluto. Entonces, detallemos. Puntos de corte que nos habían dado por factorización, ¿se acuerdan? -1, 0 y 3. Puntos de corte con el eje Y, 0, que es compartido con el 0 del eje X. Máximo local, miren el máximo local, -0,53 es un máximo local. Digamos que con las herramientas que tenemos ahorita nosotros no podemos encontrar máximos locales de una función polinómica. Ya cuando trabajemos un concepto que se llama derivada sí lo podemos hacer, pero eso lo veremos después. Y miren acá en un mínimo absoluto. Bueno, perdón, un mínimo local. ¿Sí ven? Porque es mínimo en este pedacito de la función, en este intervalo de la función. Entonces, sí ven que uno puede ayudarse de un software para mirar el comportamiento. Ya si, por ejemplo, nos queremos poner muy precisos con el comportamiento, nos tocaría decir de menos infinito hasta D, o sea, hasta menos 0,53 es creciente unido con 1,86 hasta infinito, ¿sí ven? Para poder caracterizarlo lo de creciente. Y decreciente sería de 0,53 menos 0,53 hasta 1,86. Pero pues obviamente para hacer una descripción de crecimiento ya necesitamos pues el del software que nos ayude a ubicar esos puntos, ¿vale? Pero en esencia las funciones polinómicas pues las vamos a estudiar así. Hay formas técnicas. Usted mira el libro, por ejemplo, el libro guía, y le enseña muchas caracterizaciones para hacerlo, muchas formas de hacerlo analíticamente, pero digamos que no nos vamos a centrar en esa porque me interesa más de las funciones racionales, porque es así, necesitamos analizarlas. Dedícale un poquito más de tiempo. Vamos a mirar el segundo ejemplo para terminar lo de hoy. Miren la segunda. Voy a borrar esto, miren. Bueno, no lo puedo borrar, espera un segundito. Listo. Miremos la segunda. Ahora miremos la segunda y díganme qué podemos o qué me pueden decir de la segunda función. P de x es igual a menos 2x al cuadrado menos x al cubo más 3x a la 2. ¿Qué me podrían decir? Que es cuadrática, su concavidad es hacia abajo. Bueno, Su dominio estoy son... de acuerdo con cavidad hacia abajo, exacto. Eso es cierto. ¿Qué más puedes decirme? Que su dominio Tiene una- son todos los reales y su rango Sí. es hasta... Bueno, su rango es hasta... ¿Sabes cuál es el lío? Que no puedo sacarlo porque necesito saber cuál es el máximo o mínimo. Bueno, en este caso con cavidad hacia abajo, el máximo absoluto. ¿Listo? Entonces no es tan fácil como el anterior que yo puedo decir que son todos los reales. No, me toca mirar y para eso lo vamos a mirar a partir del software. ¿Listo? ¿Qué otro? No. Ojo con una cosita. El único que tiene vértice es la parábola. Es un elemento que le pertenece exclusivamente a la parábola. Tú no me puedes hablar de un vértice en otro elemento que no se haya. Aquí vamos a hablar es de máximos y mínimos absolutos. Lo que pasa es que en una parábola el máximo coincide con el vértice, por eso es que yo de pronto utilizo el término como sinónimos. Pero aquí hablemos de máximo, entonces en este caso tú dirías, necesito el máximo local, ¿vale? Voy a intentar algo, pero no sé, voy a intentar factorizarlo a ver si de pronto nos funciona. Dice menos, voy a sacar esto, menos, factor común sacaría x al cuadrado, a ver si de pronto sale por ahí. 2x a la 2 menos x más 3. Fue más chica, pero nos salió con un polinomio de 2x al cubo menos x. Entonces tocaría mirar si por este lado saldría, o hacerlo aquí rapidito, que sería 4x a la 2. Estoy haciéndolo aquí rápido a ver si de pronto se puede factorizar por ese lado. Aquí este se nos convierte en un 2 y este en un 6. ¿Sí habría? Dime. No se supone que esa x al cuadrado está afuera. No escucho, es que creo que... Que ese menos x al cuadrado nos deduce que el punto de corte pasa por 0. Perdóname, sí, cambiaría los signos. Bueno, sí, señor. Espérenme que cometí un errorcito aquí que caí en cuenta que este sería menos, este sería más y este sería menos, ¿vale? Porque le estoy cambiando el menos a la función. Sí, es cierto lo que tú dices, no mire quién fue el que me dijo. Sí podemos intuir que el corte con el eje Y es 0,0, porque al reemplazarlo nos daría 0. Entonces sí podemos decir eso, que pasa por 0,0. Esta también pasa por 0,0, ¿sí? Bueno, vamos a dejarla así
porque, bueno, perdón, aquí. Si habría factorización para este caso, porque nos daría acá, se nos convertiría en 2x menos 6, en negativo ambos. Ah, no, perdón, este sería positivo. Y este sería negativo. Sí habría un par de números que sumados me den 2 y multiplicados me den menos 6. Profe. Uy, Mentiras, profe. perdón. 4 y 2. 4 por 3 por 2. No, creo que no. No, creo que no. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. O alguien sí le factorizó. 3 y 2. 3 por 2, 6. Profe, no. ¿Cuáles me estás diciendo? Menos 1.5, Profe, una o sea, pregunta. daba menos 3 medios y 1 eran las soluciones. Bueno, no las sacamos así, pero fíjense que acá estamos hablando de una función y cuando usted le da aquí en puntos especiales, ya podemos sacar el rango de la función. ¿Alguien me podría decir cuál sería el rango de la función ahí en ese caso? Ya teniendo este dático. De menos infinito a d, que sería como 2. 2,032. Podemos ponerle la aproximación. Exacto, porque fíjense que aquí yo ya puedo mirar cuál es el máximo absoluto. ¿Sí ven? Aquí sí cobra sentido que algunos me decían que porque absoluto y local. Este f es un máximo local porque es máximo en una zona de la función, pero el d sí es un máximo absoluto porque en este caso sí es el mayor a todos. ¿Sí ven? Uno sí en las polinómicas diferencia esos dos. Pero entonces, es lo que les digo, entre más compleja sea la función, pues más curvas va a tener. Pero el análisis es muy similar. Cuando tú tengas una función de índice par, va a tener esta característica que va a haber un máximo o un mínimo absoluto de acuerdo a la concavidad. Bueno, concavidad tampoco podemos hablar aquí tanto porque aquí hay dos concavidades, ¿no? Pero sí que está, en este caso está apuntando hacia abajo y podemos averiguar que este es el máximo local. Y ya cuando es una impar, sí ya sabemos que el dominio son todos los reales. Ya si, por ejemplo, nos queremos poner estrictos en el análisis como hicimos al principio de comportamiento y eso, pues nos toca mirar la gráfica y mirar a partir de la gráfica cómo es que se comporta dicha función. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso tendría para crecimiento este de aquí, ¿sí ven? Y así es que uno analiza ese tipo de funciones. Vuelvo y les digo, el análisis de una función polinómica es más cualitativo y uno se ayuda de un software para empezar a definir cosas. Porque, por ejemplo, hacer una función polinómica a punta de tabulación es complicadísimo. Porque es que usted puede obtener un poco de valores, pero si no sabe bien hacia dónde va, pues se puede durar mucho tiempo haciéndolo. Entonces, la función polinómica, pues lo que hacemos es analizarla de ese modo. ¿Listo? Finalmente, mirar un caso. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Me lo puede apagar, por favor? No vi quién es. Un último casito es una aplicación. Fíjense que acá, y eso sí les quería comentar, así como todas tienen función. Esperen que alguien tiene el micrófono encendido, ¿me lo puede apagar, por favor? No sé quién es. Listo, entonces miren este. Le dice, cambio de población. Se observa que la población de conejo, función 120t menos 0.4t al cuadrado más 1000, donde t es el tiempo en meses desde que se iniciaron las observaciones de la isla, ¿cuándo se alcanza la máxima población? ¿Y cuál es la máxima población? ¿Usted qué haría para hallar la máxima población? Pues yo haría la gráfica a partir del software y en el software encontraría cuál es el máximo local. Porque máximo absoluto, porque si se fijan como es a la 4, eso quiere decir que esa función tiene un máximo absoluto, inclusive aquí me lo está mostrando. Entonces, una cosita para que tengan en cuenta acá. Fíjense que voy a graficar la función. Voy a ponerla acá. P de t es igual a 120t menos 0,4t a la 4, más 1000.
Ojo con esto, cuando me está pidiendo la primera, que es cuándo se alcanza la máxima población, me está preguntando por el máximo absoluto de esa función, y sé que lo hay porque es una función par. Y cuando me dice cuál es la máxima población, pues me está diciendo reemplace en ese punto la máxima, y ahí va a obtener la población máxima. Y dice, ¿cuándo desaparece? Pues me está preguntando por el corte en el eje X, ¿vale? Entonces voy a graficarla en el software y a partir de ahí voy a concluir las dos. Entonces, en este caso, voy a irme para acá. Voy a borrar esto de acá, no he cambiado voy a utilizar la ecuación que sería 120t, bueno, voy a ponerle x, menos 0,4x a la que a la 4 más 1000. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un problema y es el siguiente. No me salió nada. Y la razón por la que no me salió nada es porque la escala está muy pequeñita. Es una función que debe manejar valores mucho más grandes, entonces me imagino que si yo alejo esto, inclusive usted acá en configuración podemos poner propiedades y le podemos decir que lo trabaje a una escala de, pongámosle 2 tercios, a ver si nos sale. 2 tercios. Sería 2 tercios. Entonces miremos, no, pero nos quedó muy lejana, pero vamos a mirar. Porque se supone que al ser una de poblaciones, imagino que tiene que ser una escala bastante grande, la alejamos para mirar, o puede ser que no nos la haya graficado. Ah, esperen un momentico a ver si es que de pronto me faltó ponerle aquí. Ah, sí, miren, cuando le sale el elemento de FDX, ¿no? es porque no ha entendido la función. Profe, se lo escucha Vamos a entrecortado. ver si le pongo f igual a y. Aquí aparece. Ya agarrémosla. Es que este internet que tengo está terrible. Espérame, termino de graficar acá y ya. 120x menos 0,4. Ah, ya sé qué pasa. Es que no me... espérenme que punto 4, es que creo que no me entendía la coma, por eso es que se me estaba a la 4. ¿Listo? Y aquí ponemos más 1000. Ah, sí, mire, se me había ido mucho. Entonces vamos a acercarnos porque, claro, como no había podido graficar. Entonces, fíjense acá, pero es que la escala no me está ayudando mucho, entonces voy a cambiar la escala, pongamos la escala... De 1 a 100 y queda bien. Dime. Yo lo hice con escala de 1 a 100 y queda bien graficado. Listo. Vamos a mirar. Ah, acá está, miren. Pero es este pedacito nomás. Gracias. Mira cómo queda. Obviamente a nosotros nos va a dar total, pero si se fijan en el gráfico que nos muestran, nos aparece C, porque en el contexto, recuerden, en el contexto tiene sentido el tiempo positivo y la población positiva. Por eso al final de ese cuadrante que nos está mostrando ahí es el que nosotros utilizamos. Y usted llega y dice, bueno, acá vamos acá, puntos especiales, ¿y qué punto especial me sirve? El C es la máxima población y es 4.21. O sea que pasaron 4.2 meses para que haya una población de 1379.5, pongámosle en aproximación 1300. Y fíjense que acá el B nos indica que a los 8.4 meses, ¿qué pasa con la población? ¿Listo? Entonces fíjense que sí, no utilicé un método algebraico, pero sí utilicé un método pues, a partir del análisis de la función polinómica. Entonces fíjense que al final lo que me estaban preguntando lo puedo analizar a partir de esta función. No sé si es claro ahí lo que hice. Cuando grafiquen las de problemas, sobre todo, hay que cuadrar la escala, porque la escala normalmente el de 1 en 1 no nos sirve. Miren que acá nos tocó de 200 en 200 y de 2 en 2. Entonces, ese sería el análisis de la función polinómica para ese caso. ¿Sí es claro la respuesta de las dos preguntas? ¿Por qué lleva a eso? Listo.
Entonces, bueno, en realidad por función polinómica lo vamos a dejar en el análisis así, o sea, como la parte cualitativa que les dije, apenas podemos como intuir esas cositas y el resto lo vamos a desarrollar a partir del software para que la grafique. ¿Listo? Entonces, por hoy no sería más.